Buenas tardes con todos y vamos a dar inicio con el taller de hoy que trata, digamos, o vamos a ver un proceso para que ustedes completen el trabajo final del curso. Voy a compartirles mi pantalla para también indicarles algunas cosas. A lo largo del curso se han planificado para este ciclo 4 talleres. Entonces, el enlace para que ustedes puedan acceder digamos, es el mismo, no, esto no va a cambiar. Por lo tanto, entonces guarden bien ese enlace. En la primera sesión, en el primer taller que vamos a desarrollar hoy, estaremos viendo el cálculo estático sísmico, el cálculo por fuerzas horizontales equivalentes, empleando una matriz pseudotridimensional. Esto viene o esto tienen que presentar entonces en la primera entrega. Y esto no tanto lo vamos a hacer en MATLAB, porque esto es más rápido, es mejor en Excel, es más visual. El MATLAB se hace cuando el procedimiento, pues, digamos, es necesario, por ejemplo, una condensación estática, algunas cosas. Ahora, con el modelo de edificios de cortante que empleamos, no es necesario, digamos, usar el MATLAB. El MATLAB lo emplearemos ya a partir de la tercera sesión, que trata acerca del análisis modal, digamos, manual. Bien, entonces en la primera sesión lo que vamos a hacer es cómo calcular matrices locales, el ensamblaje de la matriz pseudotridimensional, la obtención de la carga sísmica por el método de fuerzas horizontales equivalentes, luego el cálculo también de desplazamientos, verificación de acuerdo a la E030, si estos desplazamientos son los correctos, y por último la obtención de desplazamientos, fuerzas, principalmente desplazamientos y fuerzas, porque ya los momentos, una vez que se obtienen los desplazamientos, fuerzas, pues es ya más sencillo. Bien, esto es lo que vamos a hacer en la primera sesión. El siguiente sábado, entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar el modelo, pero empleando el ETABS, el software ETABS. Vamos a ver entonces cómo se modifican, cómo se definen algunos materiales, qué cambios se requieren hacer para que ustedes puedan hacer el modelo también de los modelos que les ha tocado a cada grupo. Y solamente entonces en la primera y en la segunda sesión haremos el análisis estático sísmico. A partir de la tercera, entonces en la primera sesión haremos los cálculos, pero ya para el análisis dinámico que compete a lo que se va a ver a partir de la unidad 4. Entonces todavía falta, no es necesario hacer este tipo de talleres cuando ustedes todavía no conocen pues la parte básica. Esto, anoten bien también, se va a desarrollar la semana 10, también un sábado, igual de 6 a 8. Y la última sesión será entonces hacer el análisis dinámico, hacer algunas comparativas y demás de todos los resultados que vayamos obteniendo, pero en el programa también ETABS. Esta es la secuencia de talleres que se han planificado. Entonces, hoy estamos en la semana 5. En la semana 6, el siguiente sábado, tenemos el siguiente taller. Y también en la semana 10 y en la semana 11 para tocar los análisis dinámicos. Vamos a ver entonces en qué consiste el trabajo final que se ha planteado para esta edición. Esta es digamos, este es el modelo que ustedes tienen de manera general para todos. Se tienen algunos pórticos, digamos, en sentidos horizontales, algunos transversales, algunos tienen pórticos inclinados. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla este pórtico paso a paso. Yo supongo que ya todos, por lo menos, pues han llegado a ensamblar su matriz pseudotridimensional. Esta es la vista en planta, el anterior en las vistas 1 y 2. Esta es una vista en general para darnos cuenta simplemente de las alturas, de dónde a dónde van. Y lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Se nos está dando unas características de un modelo preliminar. Bien, es un modelo preliminar, con los datos que vamos a ver a continuación, que son estos de acá. A cada grupo, entonces, le habrá tocado uno de ellos.
Por lo tanto, tienen que definir ustedes, digamos, bueno, no tanto definir, porque para el modelo preliminar ya está todas las características, todos los parámetros necesarios. Tienen también, por ejemplo, los tipos de suelos, la ubicación para el edificio, y lo que está faltando acá es el tipo de uso. Eso cada docente en su grupo ha debido también de asignarles. Bien, entonces, con esto se construye el modelo preliminar. El modelo preliminar es este de acá, el que ustedes tienen en el enunciado. Este es el preliminar, que está formado solamente por vigas, columnas y losas. Acá en los primeros pisos, en el primero y en el segundo, se tiene una abertura, tenemos también un volado, que es entonces el modelo general. En el techo, bueno, ya no hay la abertura. Y vamos a ver qué es lo que se nos pide. Se nos indica que el módulo de elasticidad del concreto, ya el módulo, no es la resistencia a la compresión, es de 210 toneladas sobre centímetros al cuadrado. Luego el peso específico es un peso específico para agregado de peso normal, y también la relación de amortiguamiento. Esto más se usa para la segunda parte, para el análisis dinámico, un 5% con respecto al crítico, y hay que considerar que todas las losas son macizas. Con respecto al desarrollo, acá presten atención lo que se está pidiendo. Primero dice, hay que definir una geometría final del proyecto. Esta geometría final se define justamente con la evaluación, con la parte 335, con la verificación del código E030. Quiere decir que en el enunciado ustedes tienen, como ya les he estado mencionando, es solamente el preliminar. No sabemos si va a cumplir o no con el código. Es la razón. Entonces ahora vamos a ver cómo verificar esto, y de acuerdo a eso tal vez sea necesario incrementar algunos muros de corte, muros de concreto armado, o el que desea puede incrementar incluso arriostres. Pero el informe final, todas las entregas se hacen con la geometría, con la propuesta final, no con la propuesta inicial. Bien, entonces lo que tienen que entregar ustedes es una introducción, una pequeña memoria descriptiva del proyecto. Esto ya lo coordinan con cada docente, y desde la parte de la memoria de cálculo, entonces ya será de forma general para todos los grupos en la universidad. En el primer ítem de la memoria de cálculo hay que presentar las propiedades estructurales, materiales, dimensiones de los elementos estructurales, cargas muertas y vivas, empleando o indicando las fuentes, ¿no? Hay que indicar la E020, la E030. Decir, por ejemplo, que la carga viva, de acuerdo al uso que se me ha indicado, es de tanto. Entonces en el E020 indica pues que tiene un valor de toneladas o de kilos por metro cuadrado. Eso es lo que tienen que indicar en esta primera parte. Además, se habla de materiales, dimensiones de los elementos estructurales. Ustedes dirán, las columnas son de tanto por tanto, las vigas son de tanto por tanto, pero recuerden, este informe se redacta con la geometría final, no con el enunciado inicial, no con el preliminar. Luego, en la parte del modelo estructural, en el 3.2, ustedes van a presentar el cálculo del peso, las masas, el centro de masa por cada piso. También esto se hace en la segunda, en la tercera semana. Bien, y tienen que evaluar también el peso por metro cuadrado en cada nivel. Eso también, entonces, todos estos resultados hay que indicarlos de manera clara, porque esto sirve también para poder dar la calificación de acuerdo a la rúbrica, que si no se les ha compartido, se les estará compartiendo también. Y luego el cálculo de la rigidez pseudotridimensional, que es lo que vamos a hacer hoy día. Primero, un cálculo de la rigidez local de todos los pórticos, y luego el aporte de cada pórtico al pseudotridimensional. Y en el informe no es necesario que ustedes pues peguen las 100 tablas que pueden salir en sus hojas de Excel. Simplemente agarran un pórtico representativo y lo hacen paso a paso. Bien, lo hacen paso a paso, solamente de uno, y luego indican pues, y luego se han sumado todos los aportes y hemos obtenido la matriz de rigidez pseudotridimensional total.
Bien, entonces la hoja de Excel que ustedes tienen que hacer entra también como parte de anexos. Es la razón por la cual pues no es necesario pegar todas las tablas que podrían salir de este trabajo. El informe tiene que ser solamente algo más resumido. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la primera parte. En la segunda de hoy veremos ya el tema de fuerzas horizontales equivalentes, el 3.3. Vamos a hablar un poco de los coeficientes sísmicos, ya supongo que en cada una de las secciones habrán estado viendo esto. Comentaremos brevemente el cálculo de la regularidad, ya que esto depende también para el factor R definitivo. Y vamos a calcular la cortante en la base por fuerzas horizontales equivalentes. Luego, empleando la matriz pseudo-tridimensional completa, haremos el cálculo de los desplazamientos absolutos en los centros de masas. Y con eso nos servirá entonces para evaluar, como ya les había indicado, evaluar si se cumple o no cumple con el código. Bien. Se supone entonces que esta evaluación, esta verificación, primero se hace con el modelo preliminar. Es la razón por la cual en la sección 336 recién se indica. Como el informe se está haciendo con el modelo definitivo, lo que ustedes en la parte 336 deben hacer es indicar una comparativa, por ejemplo, en el modelo inicial, cómo salían los desplazamientos, distorsiones angulares de acuerdo al E030. Entonces, se ha incluido quizá muros de corte, se ha incluido arriostres, se ha modificado el tamaño de las columnas y demás. Eso es lo que tienen que indicar entonces en la 336. En la 336 es uno de los ítems donde aparece, pero solamente a manera de comentarios de resultados, digamos el modelo preliminar. Porque les vuelvo a reiterar, el informe se hace prácticamente íntegramente ya con la geometría final. Ya luego también sus profesores les indicarán cómo hacer el cálculo del retiro cuando este edificio tenga un edificio vecino, que es el 337. Y luego, hoy día también hablaremos cómo se obtienen estos desplazamientos locales y fuerzas locales. Bien, entonces, ya para la siguiente parte dejaremos el ítem 334 y si nos alcanza tiempo, yo creo que sí, en el último taller, para ver el 3.5. El 3.4, el 3.5 ya compete al análisis modal. Bien, pero eso se hace a partir de la unidad 4 todavía. Y en la parte del ítem 4 presentan ustedes, tienen que presentar una comparativa del método de fuerzas horizontales equivalentes, del análisis modal y de los resultados que entreguen ustedes en el programa ETABS. Estos resultados no quiere decir que ustedes hagan un tutorial de cómo han ingresado cada uno de los parámetros al ETABS. Eso no es un informe, ¿no? Ese es un tutorial. El que quiere luego coloca en anexos, pero eso no es necesario para acá. Simplemente en resultados y, digamos, con las mismas capturas de las tablas del ETABS para ver si es el resultado pues real que se ha llegado a obtener. Ustedes no pueden tabular, digamos, o presentar un resultado de un programa que sea una hoja de Excel, ¿no? Porque de la hoja de Excel uno puede decir pues que se ha llegado a manipular. Tienen que pegar directamente los resultados de las tablas que entrega el ETABS. Y de esa forma se hace también ya luego una comparativa. Los resultados del análisis pseudo-tridimensional de manera manual, digamos que es lo que estamos haciendo, deberían aproximarse en cierta manera a los resultados que entrega el ETABS. No siempre van a ser totalmente iguales, pero tiene que aproximarse entonces de alguna forma. Ya luego presentan las conclusiones, la bibliografía. La bibliografía también en cada párrafo que ustedes escriban, si colocan alguna fuente, tiene que estar debidamente citada, porque a veces hay informes que entregan y aparecen como 20 citas, pero uno revisa en el informe y no hay ninguno, ¿no? Digamos en algún párrafo, no aparece ninguno. Eso también tiene un puntaje en la rúbrica de calificación. Y por último, los anexos. En los anexos, el que desea puede colocar, por ejemplo, las tablas del código, como ya les indiqué también, el paso a paso que han hecho en el ETABS y demás. Porque un anexo, pues, o en la parte del informe no debería ir esa parte bruta, solamente debe ir la parte importante. Todo el resto, y si ustedes desean también las 200 o 300 tablas que les salga del análisis en sus hojas de Excel, lo pueden colocar en anexos. Pero como ya les estoy mencionando, yo al menos en mi sección
siempre les indico que la hoja de Excel es además un anexo. Y acá se les da también entonces una serie de recomendaciones, ¿no? Donde tienen que aprender ustedes, están haciendo un trabajo académico, entonces tienen que usar las normas APA. Muchos de ustedes están llevando también talleres de tesis, entonces saben de qué trata una norma APA, ¿no? Para que todas las figuras, las tablas tengan el mismo tamaño, los mismos colores, ¿no? Para que no parezca pues un trabajo donde no se entienda porque algunas tablas tienen letras muy pequeñas, que los colores son muy disparejos y demás. Entonces tienen que acostumbrarse también a redactar de acuerdo a estas normas APA. Entonces, cada tabla o figura que represente debe estar explicada también en un párrafo, porque a veces uno pega 10 tablas y no hay ninguna explicación de qué trata esa tabla. Cada tabla que uno menciona en la figura tal se aprecia tal cosa, hay que redactarlo bien. Igual, eso es bastante similar a lo que uno hace ya para la redacción de una tesis, ¿no? Cualquier figura, cualquier tabla tiene que estar explicada en un párrafo. No solamente pegar 20 tablas y no se entiende qué cosa, de qué trata esa tabla. Las fuentes, como ya les indiqué, tienen que estar debidamente citadas y la hoja de Excel puede ser un anexo más para no estar pegando, como ya les había indicado, las 200 tablas. Además que en la hoja de Excel estará pues también el procedimiento seguido. Ahora yo voy a mostrarles una hoja de Excel donde he hecho justamente he elaborado el trabajo que se les ha planteado, el modelo preliminar, para que también tengan ustedes una idea en caso que todavía no lo hayan hecho. Y en anexos, como ya les he mencionado, ¿no? Se puede colocar también las fórmulas, digamos, o los formularios de LETAPS, tablas también de las normativas, porque a veces uno en el texto principal ve que van pegando tablas del E030, incluso a veces con logotipos de algunas otras empresas y demás. Eso no es necesario. Ustedes pueden enumerar. El factor de zona ha sido tanto porque el E030 dice que es tanto y nada más. Eso va como parte importante en el informe. El que desea el resto de tablas ya lo coloca en anexos. Bien, esa es una forma para que ustedes también empiecen a practicar para la redacción de sus tesis. Las entregas. La entrega 1 es durante la semana 7. Se supone que en lo que vamos a ver hoy día ya tendrían casi todo para poder presentar en la semana 7 sin ningún problema. Luego, en la semana 12 ya corresponde al análisis dinámico, entonces también se está indicando hasta qué ítems hay que desarrollar ya prácticamente todo el ítem 3.4. Y para la semana 15 ya simplemente pues tiene el trabajo final. Bien, esto lo coordinan con sus profesores en cada sección, digamos, para las entregas, cómo se van a hacer las exposiciones y demás. Bien, ya tenemos entonces acá nuestro enunciado, hemos visto a grandes rasgos en qué consiste y vamos a emplear nuestros apuntes de clase, que es con respecto al análisis pseudo-tridimensional. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, no duden entonces en simplemente prender sus micrófonos o levantan la mano y yo voy a estar atento. De preferencia prenden sus micrófonos y simplemente indican cuál es la duda, cuál es la consulta que tienen. En la parte del análisis estructural que ustedes han hecho en los cursos, yo no voy a hacer en este caso una clase de análisis pseudotridimensional. Este es solamente un taller en el cual, más que una clase participativa, es un taller, digamos, como de una clase magistral, en la cual yo voy a indicarle todos los pasos, ¿bien? Así que es por eso lo importante, si ustedes tienen alguna duda, para que me lo indiquen, ¿ah? Porque yo no voy a estar haciendo una participación activa por parte de ustedes, así que ya dependerá de ustedes las dudas que tengan. En la primera parte lo que se nos pide es determinar el número de ejes o pórticos a analizar. Lo que veríamos es en nuestro trabajo, venimos a nuestro enunciado y hay que contabilizar cuántos pórticos tengo. Por ejemplo, en el 1, y es un pórtico, en el 1, ¿no? En el 2 también tengo otro pórtico, es pórticos horizontales. En el 3 también es un pórtico horizontal y el pórtico 4 es otro pórtico horizontal. Ya tengo 4. Luego el B es uno vertical, 5, el C también, el D y el E.
Ya tengo en total 8 pórticos para poder ensamblar. Luego tengo el A', que es un inclinado, y el C', que también es otro inclinado. En total tengo entonces 10 pórticos a evaluar. Y he cumplido la primera etapa. Bien, algunos están entonces inclinados, algunos están horizontales y demás. Pasamos a la etapa 2. En la etapa 2 me dice que yo debo formar la rigidez lateral para cada pórtico, pero en coordenadas locales. En coordenadas locales es tal como nosotros estamos viéndolo por acá. Quiere decir que cuando yo ensamblo digamos, cada pórtico, debo, por ejemplo, los que son horizontales, el eje 1 debo verlo de esta forma. El eje 2 también debo verlo, todos, el eje 3, el eje 4, debo verlos en coordenadas locales. Es como si me estuviera parando frente a cada pórtico del edificio y veo cómo está. En otras palabras, si bien nosotros sabemos que acá hay unas coordenadas iniciales 0, 0, estas coordenadas iniciales de 0, 0 son coordenadas globales. Bien, son coordenadas globales. A nosotros no nos interesa para la formación de las matrices locales, no nos interesa todavía estas coordenadas globales, sino todo hay que ensamblarlo en coordenadas locales. Entonces, para los otros pórticos, para el pórtico B, yo debo verlo de esta forma, para el pórtico C, para el pórtico D, para el pórtico E. Cuando yo ensamblo los pórticos inclinados, debo también pararme de forma transversal al pórtico. Para el pórtico A tendría que verlo así. El pórtico C tendría que verlo de esta forma. Bien, entonces no hay la necesidad de hacer un ensamblaje, digamos, o tener una duda. Por ejemplo, el pórtico A, U, A', yo debo descomponer la rigidez en X, en Y. No, porque yo el ensamblaje debo hacerlo en, digamos, en coordenadas locales para cada pórtico. Debo pararme de forma transversal a cada pórtico y hacer el ensamblaje de esa matriz. Entonces, viéndolo de esta forma, yo lo que puedo decir es, en el pórtico 2, por ejemplo, en el pórtico 2, tengo 3 columnas, que son estas de acá, que están en el eje débil de la columna, ¿no? En sus ejes débiles, porque si tenemos nosotros una columna de este tipo, si yo quiero forzar un desplazamiento en esta dirección, he agarrado el eje fuerte, porque el momento de inercia es justamente por el eje fuerte, es el mayor momento de inercia. Pero si yo quiero voltearlo de esta forma, estoy agarrando la columna por su eje débil. El momento de inercia es menor, en este caso en el sentido horizontal que el vertical. Por eso vamos a decir que hay un eje fuerte, hay un eje débil en cada columna. A diferencia de esta otra columna, esta otra sí está orientada en su eje fuerte para el ensamblaje del eje local 2. Y acá tenemos otra columna más. Todas las columnas son columnas 1, por si acaso. Si por ahí ha faltado algo, es ya una omisión, pues es, digamos, una falta de tipeo. Todas las columnas son columnas 1. Esta otra columna es una inclinada. Para no hacernos ningún problema, el que desea, por eso también de eso dependerá del profesor. Pregúntenle ustedes a sus profesores. Uno podría hacer el ensamblaje simplemente sin esa orientación, sin la orientación de la columna, y decir, está trabajando también con su eje en su eje débil, ¿bien? O en su eje fuerte, en su eje débil. Pero si uno quisiera hacer un cálculo más preciso, es lo que voy a mostrarles ahora también, cuando nosotros empezamos a calcular estas columnas que están inclinadas en el eje local de uno de los pórticos, sí podríamos descomponer la rigidez, tanto en X como en Y, y quedarnos, digamos, con el que corresponde al eje local. Eso vamos a hacerlo entonces en el proceso de ensamblaje que vamos a ver a continuación. Ya tenemos entonces, son 4 pórticos en horizontal, 4 pórticos en vertical y 2 pórticos inclinados. Vamos a hacer el cálculo. Acá yo tengo los datos iniciales.
Esto también es algo que yo les recomiendo, que tengan los valores iniciales a un inicio, tal como yo lo tengo por acá, cosa que todos los cálculos ustedes van copiando las celdas, vayan arrastrando, vayan jalando las celdas. Quiere decir que, por ejemplo, fíjense que yo tengo acá varias lengüetas. Cada una de estas lengüetas están copiando los datos de esta lengüeta principal que se llama rigidez. ¿Esto qué significa? Que al momento cuando yo quiera generar un nuevo modelo, ya el modelo final, como hemos indicado, puede que me falte rigidez, entonces yo voy a necesitar tal vez incrementar un muro, incrementar el peralte de las columnas. Para eso simplemente vuelvo a estos mis datos iniciales y le puedo cambiar acá. El peralte de las columnas, ya no de 65, quizá yo quiero de 80, ¿no? Y que todo cambie automáticamente. Ahora, tampoco significa que si ustedes quieren rigidizar en alguna de las direcciones, por ejemplo en X, ¿no? No significa que yo deba cambiarle el peralte a todas las columnas. Solamente yo puedo cambiarle a algunas que yo quiero. De la razón que su hoja de cálculo tiene que tener también esa facilidad. Bien, esa facilidad. Porque todo eso también se valora al momento del puntaje. Ahora pasamos entonces, vamos a hacer el ejemplo para el eje 1. En el eje 1, volvemos acá a la figura y yo tengo, cuando lo vea, cuando yo lo veo en elevación, cuando yo veo en elevación el eje 1, está formado solamente por un vano. Está formado por un vano y como estamos apreciando, estas columnas están orientadas en su eje débil. Bien, porque a mí me interesa aplicar fuerzas de esta forma, de esta manera. Y entonces el pórtico hará este tipo de desplazamiento. Los grados de libertad que nos interesa son en coordenadas locales. Acá yo tengo desplazamiento del piso 3, del piso 2, del piso 1. Por lo tanto, entonces, cuando yo aplico una fuerza en este sentido, al eje 1, estoy trabajando o estoy haciendo que estas columnas actúen en su eje débil. Bien, en su eje débil. No hay que olvidarnos la fórmula del momento de inercia, entonces. La fórmula del momento de inercia es uno de los lados sin elevar a ninguna potencia, el segundo va al cubo y todo sobre 12. Entonces, la duda sería, en esta columna, ¿cuál es A, cuál es B? Simplemente lo que vamos a decir es que el lado paralelo a la acción de la carga es entonces el que va al cubo. En este caso, yo tendría por acá, este va a ser el B. Y este sería el A, porque B está paralelo a la acción de la carga. Ya está, ya tengo solucionado esto. Es la razón por la cual, fíjense, que esta columna tiene dos momentos de inercia. Este sería el momento menor, el momento de inercia menor. El momento de inercia mayor es el que calculamos justamente con la siguiente fórmula, donde ya tendría A al cubo por B sobre 2. Esto sería cuando una carga sísmica está actuando en la otra dirección. Bien, entonces tenemos un eje menor y un eje o un momento de inercia mayor. Y eso nos va a dar la variación de la rigidez. Cuando pasemos ya el ejemplo que hemos visto para el eje 2, yo tengo una columna 2, 3 con sus ejes débiles nuevamente y una columna al extremo en su eje fuerte. Mientras esta hemos indicado que era una columna inclinada. Esta la podemos descomponer incluso en X y en Y. Pasamos a la 3. Acá tengo dos columnas en sus ejes fuertes y las intermedias o las internas están con sus ejes débiles. En el eje 4, las exteriores, ejes fuertes, la intermedia en su eje débil. Hacemos lo mismo para Y. Ahora ya para el eje B o para los verticales. Esta columna, eje fuerte, eje fuerte, eje fuerte, eje débil. En el C, eje fuerte, eje fuerte, eje fuerte, eje fuerte. Todos son ejes fuertes. En D,
Esta de acá, como ya les había indicado, para hacerle un cálculo más rápido, podríamos decir que esté en su eje débil, para el caso del ensamblaje del eje D. Pero también podríamos descomponerlo en coordenadas X y Y, pero en ejes locales, ¿bien? Y de esta forma, entonces, puedo decir eje débil, eje fuerte, eje débil. En el eje E, eje débil, eje débil. Cuando yo vea ya los inclinados, este acá yo podría decir, si lo giro, eje débil, eje fuerte, este acá aparentemente podría girar a un eje fuerte, pero mejor lo descomponemos. En el eje C', este podría ser tal vez eje fuerte, habría que ver. Este acá, eje fuerte, en todo caso este primero como puede ser un eje débil. Bien, ya tenemos más o menos la idea del ensamblaje. Y como son columnas, todas tienen las mismas propiedades, vamos a hacerlo así. Yo tengo como datos iniciales el ancho, el peralte, la altura total. La altura también nos dan como datos del problema o como datos de nuestro enunciado. Aquí está, el primer piso vale H1 y el segundo y el tercer piso H2. Para que los cálculos nos salgan más o menos similares también al ETABS, hay que usar la altura total. La altura total para el cálculo de la rigidez. Bien, no hay que descontarle, digamos, el peralte de la viga ni otras cosas. El módulo de elasticidad voy a trabajar todo yo en toneladas metro. Esas unidades también ustedes tienen que elegir desde el inicio. Vamos a colocarlo así. Pues esto está en metro, acá tendríamos en toneladas, metro cuadrado. Luego este factor de rigidez es, como ustedes saben en las fórmulas, puede ser 12 EI o puede ser 3 EI. En este caso, todas las bases están empotradas. Quiere decir que el factor de rigidez va a ser 12 EI sobre H al cubo. El momento de inercia, acá los tengo en metros a la cuarta. La rigidez, entonces, tendré en toneladas metro. La rigidez lateral, las unidades son toneladas metro. En el eje 1, yo tengo entonces dos columnas. Hemos dicho, las dos están en su eje débil. Por lo tanto, si vemos por acá, este momento de inercia corresponde al momento de inercia en el eje débil de la columna. En el eje fuerte lo tengo acá como otro tipo de columna. La rigidez, entonces, es simplemente 12 EI sobre la altura al cubo. Tengo para el primer piso, segundo piso, tercer piso. Siempre hay que separarlo, cosa que después, más adelante, si yo quiero, puedo modificar los peraltes, los anchos de cada columna, independientemente de cada pórtico, ¿bien? Y de cada piso. No cuando se cambia, entonces cuando se quiere rigidizar una estructura, no es que hay que cambiar pues el peralte y el ancho a todas las columnas, no, solamente a las que se requieren. Ya tengo, entonces ustedes pueden observar acá la rigidez. Columnas en sus ejes fuertes en el eje 1 no lo tengo. Coloco simplemente de 0 y al final la rigidez total. La rigidez de las columnas 1 por el número de ellas y también en sus ejes, bueno, en sus ejes débiles, en sus ejes fuertes, pero en los ejes fuertes no tengo ninguno en este pórtico. El siguiente paso es ensamblar la matriz en este caso, de 3×3. Si se recuerdan ustedes, para el ensamblaje, simplemente en la primera parte es K1 más K2. Luego tenemos por acá K2 más K3, por acá K3, y por estos lados vamos dividiendo, vamos restando, menos K2, tiene que ser simétrica, menos K2, bueno, acá no me salió menos K2, ustedes entenderán, menos K2, y por último completo con el otro con 0. Si ya tengo la matriz, ¿bien? Ya tengo entonces esta matriz local, que es la que estamos necesitando, la matriz local. Y esto vamos a repetirlo para el eje 2. Ahora hago en el eje 2. Como ya tengo las fórmulas, vengo al ensamblaje, vengo a mi figura inicial y digo 3 columnas en sus ejes débiles, porque ahora la carga estará así para el eje local. Una en su eje fuerte y hay una inclinada. Vamos a ver cómo lo ensamblamos. Tengo entonces 3 columnas en sus ejes débiles
una en el eje fuerte de la columna y una inclinada. Esta inclinada, ¿cómo estoy evaluándolo? Vamos a ampliarlo, vamos a ampliar esta figura un poco. Cuando yo estoy ensamblando el eje 2, para ensamblaje del eje 2, yo noto que la inercia o el momento de inercia en su eje débil tendría esta orientación. A ver, voy a tratar de colocarle control color para que se note. Va a tener esta orientación en su eje D, en su eje fuerte, si yo quisiera doblar en ese sentido la columna. Pero como la orientación del eje 2 es esta de acá, ahora yo puedo encontrar entonces las componentes, las dos componentes. A mí me interesa la componente a lo largo del eje local 2. Quiere decir que sería esta de acá, esta rigidez. Yo puedo encontrar este ángulo. Porque conozco cuánto vale L3, o también puedo calcular este ángulo porque conozco cuánto vale esta longitud. Creo que es L1. L1, entonces, sería tangente de alfa, L1 sobre L3 más L4. Y ya puedo llegar a encontrar el ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación es este mismo de acá. Por lo tanto, la componente será, vamos a trabajarlo así. La rigidez, vamos a colocar fuerte, la rigidez fuerte por el seno del ángulo de inclinación. En Excel hay que tener bastante cuidado porque todas las operaciones trigonométricas se hacen en radianes, no se hacen en grados hexagesimales. Entonces, ya tendría la componente para el eje local, para el ensamblaje del eje 2 en sus ejes locales. Esto mismo vamos a repetir cuando tengamos este tipo de columnas inclinadas en los ejes locales, para que el dato nos salga un poco más preciso. Bien, pero el que desea, como ya les había indicado, ¿no? Eso dependerá también de sus profesores. Para hacer un cálculo más rápido, quizás asumir como si todo estuviera en su eje débil. Por lo tanto, por acá, fíjense la fórmula que tengo. Estas son las inercias. Estas inercias corresponden al eje fuerte. Son las inercias al eje fuerte. Y solamente para el caso de la rigidez, no, a ver, estoy haciéndolo mal. Sí, esta de acá, para la columna inclinada. Para el caso de la rigidez, le coloco si es el coseno del ángulo de inclinación o si es el seno del ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación debería calcularlo. Bien, deberíamos calcularlo para ver cuánto sale. Yo esta hoja de cálculo lo hice muy rápido, ¿no? Así que puede que haya algunos inconvenientes, algunos errores. Ya depende de ustedes obtener los datos precisos, porque al final cuando se verifica con el programa, no necesariamente nos va a salir completamente igual, pero tiene que acercarse más o menos pues dentro de un 10%, por decirlo de alguna forma. Bien, ya tengo entonces en el eje local 2. Al final sumo, hago la sumatoria. Fíjense acá me está faltando la columna inclinada, esto por esto, y ahora sí. Entonces todavía tengo algunas cosas por corregir acá en mi hoja de cálculo. Ahora sí, fíjense, estoy sumando todos los tipos de columnas y luego ensamblo la matriz de 3×3. Bien, creo que hay alguna pregunta, no sé. Acá Kennedy me indica que ¿por qué no le resta el peralte de la viga en el cálculo? ¿No? Es simplemente para que los datos no salgan también casi similares al de TAPS. Todas las cosas que ustedes tengan, digamos, por ejemplo, lo que Kennedy me estaba preguntando, ¿por qué no se descuenta el peralte de la viga? Todo eso háganlo según lo que han hecho con sus profesores. Yo no quiero acá cambiar nada de lo que ustedes ya hayan seguido en sus cursos. Si sus profesores les han dicho, calculen la rigidez descontando el peralte de la viga o alguna otra suposición, háganlo como el profesor les ha indicado. Bien, háganlo de esa forma. Yo solamente acá, como ya les estoy mencionando, este es un ejemplo de cómo ustedes tienen que hacer todo el proceso.
Pero al final háganle todas las mejoras, todo lo que cada profesor ha indicado. Bien, yo no quiero acá que luego, pues, cuando presenten sus trabajos, digan que no, en el taller se ha mencionado de tal forma. No, tiene que ser de acuerdo a lo que el profesor principal de cada curso les ha mencionado. Yo también en mis grupos les indico algunas variaciones, qué cosas asumir. Bien, entonces no está en estos talleres se les quiere dar un alcance para que ustedes puedan hacer más rápido también o puedan, o si tienen alguna duda para que lo podamos comentar, pero quiere decir que yo no quiero que luego entremos en contradicciones con lo que sus profesores les han mencionado. Bueno, entonces ya tenemos el eje 2 y hacemos lo mismo para el eje 3. Bien, para el eje 3, eje 4, eje B, eje C, eje D, eje E. Acá tengo los inclinados, por ejemplo, el eje A. En el eje A, que es un inclinado, yo quiero ensamblar en sus coordenadas locales, que están así, están así. Yo estoy viendo el eje inclinado de esta forma. Entonces, tengo una columna en sus ejes, en su eje fuerte, mientras que para estas otras debo encontrarle las componentes en X, en Y. Bien, en X y en Y. Y tengo entonces en mis fórmulas, como ustedes pueden observar, dos columnas inclinadas y una en su eje fuerte. Acá sí está bien la suma. Y lo mismo hacemos en el eje C. Bien, ya tenemos entonces las matrices de 3 por 3 en ejes locales. Viendo entonces nuestra secuencia del análisis pseudo-tridimensional, ya habríamos cumplido con el paso 2, el ensamblaje de esas matrices en coordenadas locales. Yo siempre, a mis grupos de ingeniería sismo resistente, siempre tienen la duda, o siempre cuando me hacen alguna consulta sobre este ensamblaje, me dicen, los ejes en X, los ejes en Y, eso causa confusión, eso causa confusión. Es la razón que como ya hemos iniciado con la parte del taller, yo les he mencionado todo en ejes locales, ¿eh? Todo en ejes locales. De esa forma no vamos a tener ''esa duda de que el eje A', el eje C', cómo yo lo ensamblo tanto en X como en Y, no, porque son inclinados. Todos hay que verlos en coordenadas locales. Ya luego cuando se ensamble la matriz pseudo-tridimensional, veremos cómo interviene el ángulo de inclinación. Y es lo que se tiene acá. Para el caso del análisis ya pseudo-tridimensional, yo debo plantearme que ahora sí hay coordenadas globales. Ustedes pueden colocar la coordenada global donde se les plazca. El que desea puede colocarlo por acá. Bien, la cosa es usar ese mismo sistema de coordenadas hasta el final. Yo voy a colocar mi sistema de coordenadas donde están viendo, donde coincide justamente también en la intersección del eje A con el eje 1. Ahí yo tengo 0, 0. El primer paso, o lo que tienen que hacer ustedes, es encontrar el centro de masas. Me parece que el centro de masas, voy a mostrarles, no sé si sale por acá, el centro de masas. También no vamos a trabajar por este momento con el centro de rigideces, porque ustedes, sus profesores les habrán hablado que existe también un centro de rigidez, voy a suponer que esté por acá. Las cargas sísmicas que nosotros aplicamos están dadas al centro de masas, por ejemplo, la fuerza sísmica en Y o la fuerza sísmica en X, al centro de masas. Pero cuando el edificio gira alrededor de su centro de rigideces. Pero el cálculo del centro de rigideces, pues, ya no está dentro de la temática del curso de ingeniería sísmica. Es la razón por la cual yo, al menos en mis secciones, lo obvio. Digo que la excentricidad inherente no se contabiliza, solamente vamos a contabilizar una excentricidad accidental. ¿Bien? Pero necesitamos esto de acá. Ahora, para cada pórtico, cuando hagamos el ensamblaje,
hay que hacer el ensamblaje con respecto al centro de masas. Por ejemplo, el eje inclinado, este de acá, el C. Este eje inclinado en C está generando o tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Bien, tiene dos componentes. Y además, como ya estamos indicando, cuando actúan, las cargas sísmicas están aplicadas en su centro de masas, pero se obtiene también una rotación de todo el sistema. Quiere decir que por acá hay un momento que está actuando. Este momento depende si es la carga sísmica en Y o si es la carga sísmica en X. Y por lo tanto, la forma fácil de hacer esto es, para no trabajar con las componentes, voy a trabajar directamente con el eje local del pórtico. ¿Y cuál sería su brazo de palanca? Es fácil darse cuenta que el brazo de palanca sería la distancia más corta al eje local del pórtico, quiere decir a este valor de R. Y el momento será entonces la fuerza que se opone al momento será la rigidez justamente por esa distancia. Bien, y ya podríamos encontrar nosotros por qué necesitamos todas estas componentes. Una componente en X, otra componente en Y y una componente que se oponga a los momentos. Son tres componentes. Y de esa forma se ensambla una matriz pseudo-tridimensional. Para no complicarnos más, porque todo esto ya lo han visto ustedes con sus profesores. Vamos a necesitar una matriz que se llama de transformación. Esta matriz de transformación, si fuera de un edificio de un solo piso, es una matriz fila de 1 por 3. El primer componente es el coseno del ángulo de inclinación, el segundo es el seno, es justamente la descomposición de los términos de la rigidez. Y por último tenemos el vector de posición. Este vector de posición se calcula con esta fórmula. Necesitamos hacer una resta de las coordenadas del pórtico con respecto al centro de masas. Para hacer este ensamblaje, yo también, como siempre lo indico a mis alumnos, les digo, esta coordenada es independiente si ustedes lo toman en este punto, por acá, por acá, por acá o por acá. Es indistinto, porque lo que estamos calculando es la distancia más corta del centro de masas justamente a la línea de acción, a la línea principal del pórtico. Porque si nosotros trazamos una paralela, voy a trazar una paralela, ustedes pueden darse cuenta que esa distancia R, para cualquier coordenada sigue siendo la misma, siempre es R. ¿Bien? Por lo tanto, entonces no interesa la coordenada, con tal que esté en la línea de acción. Siempre nos va a salir igual. Ya tenemos entonces las fórmulas. Para cada piso, yo tengo que formar primero ese vector fila y luego ensamblo para todos los niveles. Como tengo 3 pisos, mi matriz estará formada por esos componentes. Una matriz, como tengo que cada G es de 1 por 3, en mi edificio pseudo tridimensional de 3 pisos tendré entonces 3 pisos por 9 componentes. Y vamos a calcular. En cada pórtico, fíjense entonces que ustedes lo que pueden hacer es trabajar para un pórtico y luego el resto se va copiando. Esto es veloz. Primero necesito las coordenadas del pórtico. Por ejemplo, en el eje 1, como ya les he mencionado, los ejes globales son así. Ahí están empezando los ejes globales. ¿Cuáles serían las coordenadas del eje 1? Alguien me dirá, es este de acá. Y estaría en lo correcto. Otro me puede decir, no, es este de acá. Yo para nadie he seleccionado el punto 0, 0. Les vuelvo a reiterar. Lo que nos interesa es un punto simplemente que esté a lo largo del eje principal del pórtico. Porque luego el centro de masas estará acá y lo que estaríamos calculando es esta distancia R. ¿Cuánto vale? Y así para cada uno de los pórticos, ya sean inclinados, ya sean horizontales. Es la distancia más corta.
Es la razón por la cual acá también ustedes aprecian que se forma pues un ángulo recto. Bien, vamos entonces a calcular. De acuerdo a las fórmulas, necesito las coordenadas y también necesito las coordenadas del centro de masas. Yo he calculado para este ejemplo, eso ya no forma parte del taller, para no alargarnos mucho, y me sale que en el primer piso, para las condiciones que yo he elegido, que son estas de acá, que puede corresponder a algún grupo, yo no lo sé, creo que he variado algunos para que no nos salga completamente igual. Entonces el centro de masas en el primer piso está ubicado a estas distancias, en el piso 2, en el piso 3. Solamente coinciden en X, pero en Y hay una cierta variación. Ahora el ángulo de inclinación. Todos los ejes que son horizontales, el eje 1, 2, 3, 4, ángulo de inclinación 0. Todos los ejes que son verticales, B, C, D, E, ángulo de inclinación 90 grados. Los ejes inclinados. Yo para el eje A' voy a tomar como coordenada inicial este punto. Entonces, ángulo de inclinación, lo que me dé. Creo que sale 122 y picos. Luego, para el eje inclinado C, y, digamos la coordenada en este punto y ángulo de inclinación, creo que sale alrededor de 30 grados. Estos ángulos dependen de las longitudes que a cada grupo le haya tocado. Yo estoy colocando acá de acuerdo a los valores que yo he asumido. Bueno, entonces, ya tengo las coordenadas del centro de masas, el ángulo, y esto hay que calcularlo piso por piso. Si bien la distribución es uniforme en todos los niveles, eso acá se va a mantener, pero eso no siempre sucede así, ¿no? Al menos ya en edificios reales, puede que el edificio no se mantenga pues constante en toda su altura. Y hacemos la resta. Esta resta lo hacemos para calcular el factor, digamos, el vector de posición, es este de acá. Son estas restas. Ya luego le voy a multiplicar por el seno y luego le resto a la otra resta con el coseno. Bien, ya tendríamos de esa forma el R, y para completar mi matriz de transformación por cada piso, primero coseno y luego el seno del ángulo de inclinación. Y eso lo tenemos por acá. En el primer piso, primero coseno, luego seno y luego el factor R. Y así voy jalando del piso que le corresponde. Paso al piso 2 y tengo mi matriz de transformación que es de 3 por 9. ¿Ya está? Entonces, ¿qué hago con esto? Nos dice que el aporte de cada pórtico a la pseudo tridimensional se construye mediante esta multiplicación matricial, que es simplemente la transpuesta de la matriz de transformación por la matriz local, que es de 3 por 3, y todo esto nuevamente por la matriz de transformación. En matrices, en Excel, esta multiplicación hay que hacerlo de 2 en 2 matrices. Voy a agarrar primero estas dos, hago una multiplicación y luego una segunda multiplicación para el resultado de la primera con la matriz de transformación y obtendría la matriz, que ahora ya será una matriz de 3 por 9. Bien, todos los conceptos básicos se supone que ustedes ya lo conocen. Esto yo lo trato pues en las primeras semanas. Yo estoy asumiendo que ya todos lo conocen. Este es simplemente un taller como de aprestamiento. Por lo tanto, para hacer una multiplicación en Excel, tienen que seleccionar el tamaño final. Y en el tamaño final, como ya hemos indicado, es de 9 por 9. Acá tengo de 9 por 9 y le he colocado también algunas etiquetas. Estas etiquetas lo que significan es que según digamos esta matriz de transformación, lo que hemos colocado nosotros es esta secuencia. Primero es X primer piso, X segundo piso, no, perdón. Y primer piso, y luego la componente al momento en el primer piso. Y luego repito lo mismo, piso 2, piso 3. También mi matriz, esta matriz local, corresponde, como ya hemos indicado, esta primera es piso 1, piso 2, piso 2, piso 3 y el último solamente piso 3. Cuando yo tenga esa secuencia y cuando hago la multiplicación que hemos estado viendo,
El resultado estará también en este orden. Primero, traslaciones en X en el primer piso, traslaciones en Y en el primer piso y luego el momento. Bien, estas son las componentes entonces que vamos a ensamblar. Y para la multiplicación lo que tienen que hacer es primero seleccionar un tamaño de celdas igual al resultado final, por ejemplo de 9 por 9. Ya lo tengo acá seleccionado. Y se introduce la fórmula. Ustedes pueden notar que en la primera parte yo tengo una multiplicación de la transpuesta de la matriz de transformación, que es esta de acá, es esta, la G, luego por la matriz en coordenadas locales de 3 por 3 y luego una segunda multiplicación, que ya sería el resultado de la transpuesta por la matriz local, nuevamente por G. Bien, vamos a colocar entonces acá ese resultado, que sería la multiplicación de la transpuesta por la matriz en coordenadas locales y nuevamente por G. Una vez que ustedes colocan la fórmula, para que vean el resultado, hay que hacer el juego de teclas Control, Shift, Enter. Y estarían viendo ustedes acá el resultado. Cuando se hacen operaciones con matrices en Excel, siempre entonces el resultado se aprecia. Hay que hacer esa operación de las teclas. Control, no soltamos el Control, luego Shift, no soltamos el Shift tampoco, y luego Enter. Y vamos a ver el resultado. Bien. En matrices siempre entonces hay que conocer de antemano el tamaño del resultado también para verlo. Y de esa forma ya tendría la matriz o el eje 1 completamente elaborado. Primero hemos construido nuestra matriz local y ahora ya tenemos el aporte del eje 1 a la matriz pseudo tridimensional total. Ya tenemos esta parte. Y esto de acá simplemente se copia, se va copiando. Ahora para el eje 2 lo mismo. Puede cambiar tal vez las coordenadas, puede que cambie el ángulo de inclinación, pero la operación ya, si ustedes lo copian, si respetan el orden, se hace de forma automatizada. Tenemos para el eje 3, para el eje 4, eje B, eje C, eje D, eje E y también para los inclinados. En los inclinados estará cambiando el ángulo de inclinación. Yo por acá he calculado los ángulos. Recuerden que en Excel todas las operaciones trigonométricas se hacen en radianes y también el ángulo de inclinación para el eje C'. Ya tengo los aportes. Y por último hago esta operación. La rigidez total es la suma de cada uno de los aportes. Esto de acá, si desean, lo pueden hacer con una suma matricial o simplemente celda por celda. Yo lo he hecho celda por celda. Voy a sumar los aportes de las 10 matrices. Acá ustedes pueden observar. Tengo 10 celdas sumadas y son estas que están marcadas. Todos los primeros términos de cada matriz, de las 10. Ya tengo entonces esta suma. Y lo que hago es simplemente copiarlo, copiar la función y tengo mi matriz pseudo tridimensional. Ya tendríamos el ensamblaje de la matriz pseudo tridimensional. Esto de acá les puede salir pues en un par de horas, en 3 horas. Eso ya dependerá de su experiencia también que tengan en Excel. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Ninguna consulta. Bueno, voy a tomar aquí una captura de lo que estamos presentes, porque siempre a veces es necesario para la justificación del taller. Entonces, hasta este punto ya tenemos calculada nuestra matriz pseudo tridimensional. Vamos a continuar entonces con la siguiente parte. En la siguiente parte, lo que vamos a desarrollar es entonces ya
el ensamblaje de estas fuerzas externas y luego desarrollaremos los desplazamientos en el centro de masas. ¿Cómo se obtiene este vector? Este vector tiene que ser de la norma. Lo que vamos a hacer nosotros es un análisis que se denomina de fuerzas laterales equivalentes o fuerzas horizontales equivalentes, que en el código también se denomina como análisis estático. No sé si esto ya les hayan enseñado sus profesores o si no lo van a hacer. Yo necesito calcular una cortante en la base. Esta cortante en la base vamos a decir que es igual a una serie de coeficientes, que van a ser justamente los coeficientes sísmicos, multiplicado por el peso sísmico. Y de esa forma yo voy a encontrar una cortante en la base, que es también uno de los ítems que se está pidiendo. Pero esta cortante en la base de por sí no me sirve de mucho, porque a nosotros en cursos de análisis estructural nos han preparado a resolver este sistema de ecuaciones con el método de la rigidez, con el método de los desplazamientos. Quiere decir que yo debo tener una matriz de rigidez, es nuestra matriz pseudotridimensional que ya la hemos analizado. Yo debo encontrar un vector de fuerzas. Bien, yo debo encontrar un vector de fuerza que son estas de acá que están aplicadas del F1 al F4. Y de esa forma yo puedo encontrar mis desplazamientos totales, que son estos de acá. En esto consiste el método de fuerzas horizontales equivalentes, que es básicamente la solución con lo que nos han enseñado en análisis estructural. Solamente que ahora la matriz pseudotridimensional pues es ya una más compleja. Bien. Y la solución será simplemente que los desplazamientos serán iguales a la inversa de la matriz pseudotridimensional multiplicado por las fuerzas. ¿Cómo ensamblamos estas fuerzas? Tenemos que encontrar entonces primero la cortante en la base. Una vez que encontramos la cortante en la base, en el código vamos a ver fórmulas cómo distribuir esa cortante en la base para simular entonces que el efecto de la carga sísmica sea igual al efecto que generen estas fuerzas horizontales equivalentes, para yo poder obtener los desplazamientos. Estas fórmulas van a ser las siguientes. Voy a usar, esto lo van a encontrar ustedes en el código mismo. En el código, en el E030, para no estar buscando ítem por ítem, pero ya les pido que ustedes lo hagan, nos dice que esos coeficientes es igual a la multiplicación de un factor de zona, que es el Z, un factor de importancia, que es el U, un factor por tipo de suelo y un factor de C que se denomina de amplificación sísmica y por último se divide entre un factor R. Todos estos están en el código. El factor Z depende entonces de la zonificación. Vamos a ver por acá. El Z depende de la zonificación. Vamos a pasar brevemente. El factor de importancia, si es un edificio común, importante o esencial. Eso también el factor de uso, cada profesor ha debido ya de indicarles para sus trabajos. El factor C se denomina como de amplificación sísmica. Cuando yo calculo todos esos valores simplemente así, Z por U por S, es como si yo estaría trabajando para periodos de 0 segundos. Cuando yo le multiplico por C, quiere decir que yo puedo cambiar ya al periodo estructural que le corresponde, que depende de la estructura. ¿Bien? Para eso sirve el factor C. Y por último tenemos por acá el factor, bueno, estos son los tipos de suelo, que depende también de la zonificación, y tenemos estos periodos característicos que nos sirve para definir el factor C. Acá ustedes pueden observar. Esta parte lo van a hacer ya más adelante con sus profesores, que es la figura del espectro de diseño. El T sub P es donde se presenta la primera caída y el T sub L es donde se presenta la segunda caída. Y por acá tenemos también los factores R. Los factores R nos dicen que hay que seleccionar de la tabla. Nosotros tenemos en concreto armado. Y de los de concreto armado, en este primer ejemplo, que el diseño preliminar corresponde a un sistema totalmente aporticado. Una vez que veamos si se requiere o no se requiere rigidizar el edificio, vamos a ver entonces que quizá puede cambiar este factor R. Este es el básico.
Y luego hay que verificar la regularidad o no del edificio. Esta parte ya no lo vamos a tocar en este taller porque nos va a quedar un poco corto y supongo que con sus profesores van a ver también este punto. Bien, de todas las tablas en el 030, simplemente para indicarles, entonces cuando vean el tema de irregularidades, acá tenemos toda esta tabla. Hay que verificar cada una de estas, ¿eh? No solamente las que nos convienen o las que aparentemente pueden estar presentes o no. Se verifican cada una de ellas. Y de todas ellas hay que diferenciarlas en altura y en planta, en X, en Y. Y si, por ejemplo, en altura yo tengo más de uno, selecciono o me quedo solamente con el valor más crítico, quiere decir con el que tenga el menor valor. Estas son en altura y por acá están en planta también. Si tengo más de una irregularidad en planta, me quedo con el más crítico. Y esto al final me sirve para encontrar que el R final es igual a la multiplicación del R básico para el modelo preliminar es 8 por los factores de irregularidad en planta y en altura. Ya tenemos entonces el tema, todo el tema de coeficientes sísmicos. Y esto lo vamos a hacer en la misma hoja de cálculo. Lo primero que necesitamos es, hemos visto que el factor C, que yo lo tengo diferenciado tanto para X como para Y, depende del periodo estructural. Pero ¿qué periodo estructural tendrá mi edificio? Esta parte para sistemas de varios grados de libertad lo harán a partir de la unidad 4, desde la semana 10. Pero para poder hacer este cálculo, para que ustedes avancen con sus trabajos, necesitamos revisar el código. En el código, en la parte de análisis estructural, acá fíjense están cómo se calcula la cortante en la base, todos los coeficientes. Vamos a ver también esa distribución de fuerzas sísmicas en altura. Y nos dice que el periodo se puede aproximar con esta fórmula. La altura total sobre unos coeficientes C sub T, que pueden variar dependiendo de la tipología estructural. Como el modelo preliminar solamente está formado por pórticos de concreto armado, vamos a suponer que el C sub T vale 35. Tengo la altura total, entonces, 35, tanto en X como en Y, y estos serían los periodos estructurales. Bien, vamos a completar. El factor de zona, voy a decir que esté en Lima, 0.45 G, eso también supongo que ya lo conoce. El factor de importancia, el factor de uso, que sea pues un edificio importante, 1.3. El tipo de suelo, si verificamos por acá, voy a seleccionar un tipo de suelo S sub 0. Y para ese sub 0, entonces le corresponde para la zona 4, 0.8. Los parámetros característicos de T sub P, de T sub L, 0.3 y 30. Bien, entonces estoy completando mi tabla. Ya tengo T sub P, todos estos de acá. El factor de C lo tenemos acá. Si es menor a T sub P, vale simplemente 2.5. De lo contrario, usamos esta otra fórmula. Como en este caso, el periodo estructural nos ha salido mayor a 0.3, que es el T sub P, yo tengo que usar la segunda fórmula. Entonces completo y me sale 2.303, el factor C, tanto en X como en Y. El factor R, hemos dicho que el R inicial es de 8. La irregularidad, yo no estoy calculando ningún tipo de irregularidad. Eso no significa que ustedes no lo hagan, ustedes tienen que hacerlo. Todos los tipos de irregularidad, ¿bien? No hay que saltarse ninguna. Y estoy asumiendo que es un edificio regular. Entonces la multiplicación para el R final me sale simplemente igual a 8. Bien, ahora calculo la cortante en la base. La cortante en la base es la multiplicación del ZUCS sobre R por P. Para eso he debido encontrar primeramente el peso total del edificio. Ustedes ya se supone que en la semana 3 se enseña a hacer un metrado del peso, de la masa, incluso el cálculo del centro de masas. Se supone que esto ustedes ya lo tienen. Entonces, yo estoy usando todavía una fórmula donde calculo un coeficiente de la cortante en la base y lo multiplico por el peso sísmico. Se pueden dar cuenta que este ZUCS es ese coeficiente dividido sobre R. Entonces acá tengo mis coeficientes por el peso y tengo la cortante en la base
tanto en X como en Y. Bien, ya tenemos hasta acá. No sé, creo que ha habido alguna consulta. No. Bueno, continuamos entonces. Ya tengo la cortante en la base. Ahora me toca distribuir en altura. Para distribuir en altura, lo que vamos a hacer es, hemos indicado que tenemos una cortante en la base. Esta cortante en la base, de acuerdo al código, nos dice, hay que encontrar valores de alfa, alfas en cada piso. Por acá entonces, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Este es un edificio para 4 pisos, con un modelo de masas concentradas. Cada uno de estos alfas es simplemente un ponderado del peso de cada nivel por la altura, pero es la altura desde la base, desde la rasante a cada nivel. Aquí ustedes tienen la altura para cada piso. Y todo esto dividido sobre la sumatoria de todos los pesos. Es un ponderado. Quiere decir que al final la sumatoria de todos los alfas tiene que darnos igual a 1. Y la multiplicación de los alfas por la cortante en la base me va a dar cada fuerza horizontal equivalente. Me da cada fuerza horizontal equivalente. Y así construyo todos los Fs. Esto lo vamos a ver en una tabla luego. También en la fórmula yo encuentro un valor de K. Este valor de K, de acuerdo a los códigos sísmicos, K vale entre 1 y 2. Vale 1 hasta periodos estructurales de 0.5 segundos y vale 2 para periodos estructurales iguales o mayores a 2.5. Y si yo estoy entre 0.5 segundos de periodo de vibración o 2.5, puedo usar esta fórmula. Bien, para no estar interpolando. Ya tenemos entonces todos los parámetros y vamos a calcularlo en una tabla. En esta tabla, acá tienen ustedes la fórmula, de acuerdo a la E030. Los Ks, hemos indicado que valen 1 hasta 0.5 segundos. Y el periodo de vibración de este edificio era 0.30 y tantos. Entonces, K vale 1. Ya no me preocupo. Necesito colocar también los pesos del edificio, de cada planta. Esto he debido metrarlo. Ustedes se supone que ya lo tienen. Calculamos el total. Este total es el que he usado para calcular la cortante en la base. Luego coloco las alturas totales. Hacemos la multiplicación de el peso de cada planta por h elevado a la k. Y tenemos cada término independiente. Calculamos la sumatoria, que sería el denominador. Luego vamos a calcular los alfas, que es cada uno de los términos dividido sobre el total. Para asegurarme, hago la sumatoria y me doy cuenta que vale 1. El siguiente paso, multiplico por la cortante en la base y encuentro las fuerzas horizontales equivalentes. Bien, encuentro las fuerzas horizontales equivalentes. Verifico también la sumatoria. Me da 147. Esta de acá debería ser igual a la cortante en la base, 147.30. Vemos por acá y da lo mismo. Bien, da lo mismo porque es la cortante o es la sumatoria de todas en la base. También aprovecho y calculo la cortante en cada nivel. La cortante en cada nivel, por ejemplo, si ustedes están calculando en el último piso la cortante, sería simplemente en este edificio de 4 pisos al F4. La cortante, no hay más fuerzas. La cortante en el piso 4, por sumatoria de fuerzas, F4. Pero si yo calculo la cortante en el piso 3, yo necesito o voy a tener también otra fuerza, la fuerza F3. La cortante en el piso 3 será la suma del F3 más el F4. Puedo notar entonces que estas fuerzas cortantes son los acumulados de las fuerzas aplicadas a cada nivel en los pisos superiores. Entonces continúo con mi tabla y ya tengo también las cortantes. La cortante en el primer piso coincide también con la sumatoria total de todas las fuerzas. Esto mismo lo hago para la dirección en Y.
En este caso nos está saliendo lo mismo porque el periodo estructural y la masa traslacional pues siempre vale igual. Ya tengo entonces mis fuerzas horizontales equivalentes. Por acá he pegado también la matriz pseudotridimensional que viene de la lengüeta previa, de la lengüeta que les he mostrado. Voy a cambiarle acá el color, de esta lengüeta de acá. Es la misma, simplemente la he copiado. Estoy jalando la celda, estoy copiándome la celda. Como ya les había indicado, acá traten ustedes de ir arrastrando los valores de cada celda. Ya tenemos entonces acá nuestra matriz pseudotridimensional. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Seguimos los pasos de nuestro análisis. Vamos a formar este vector de cargas, porque yo quiero analizar este sistema. Las fuerzas horizontales equivalentes van a ser iguales a la matriz de rigidez por los desplazamientos en el centro de masas. Mis incógnitas son estos desplazamientos en el centro de masas. Los voy a calcular. Son desplazamientos totales. Quiere decir que cuando resolvemos el sistema, cuando se resuelve el sistema, de la matriz de rigidez por desplazamientos iguales a fuerzas, estos desplazamientos que ustedes están viendo me va a dar justamente el vector cuando resuelva esta ecuación matricial. Bien, todo es con matrices. Entonces, voy a formar el vector de fuerzas, que todavía me está faltando. ¿Cómo formulo este vector? Cada fuerza horizontal equivalente, vamos a analizar nuestro edificio. Hemos dicho, si yo tengo un centro de masas, puede estar por acá, el centro de masas. Cuando aplicamos una fuerza, en el caso de las fuerzas en X, están aplicadas en el centro de masas. De esta forma, yo tengo entonces el F1, yo tengo el F2, yo tengo el F3 en cada nivel, aplicadas en el centro de masas. Hemos indicado que cuando este edificio empieza a rotar, lo hace alrededor de su centro de rigidez. Bien, pero también ya les había indicado que el cálculo del centro de rigidez está fuera del objetivo del curso. Y vamos a usar lo que el código indica. Si hay un punto característico, que es el centro de rigidez, no sabemos que ante una carga sísmica, tal vez estas columnas, fíjense, ante esa carga sísmica en X, empiezan a dañarse. Por lo tanto, este punto puede cambiar de posición, puede venirse más acá, puede venirse más acá, tanto en X o como en Y, puede ir cambiando. Y nosotros no sabemos a dónde puede irse. Entonces los códigos para solucionar eso dicen hay que calcular una excentricidad accidental. Esta excentricidad de ese cambio, positivo o negativo, se considera simplemente como, si estoy analizando en X, mido esta longitud, la más grande. Bien, la más grande. ¿Cuánto mide esta de acá? Esta longitud en Y. Entonces, la excentricidad accidental, vamos a decir, para la carga sísmica en X, es igual al 5% o 0.005 de la longitud que acabo de indicar, LY. Y cuando la carga sísmica actúe en Y, lo que me va a interesar es entonces esta otra longitud. Esta otra longitud que ya sería en X. Vamos a anotar también por acá. La longitud accidental para la carga sísmica actuando en Y sería el 5%, pero del LX. Quiere decir que esa distancia se mide en el sentido transversal a la dirección de la fuerza. Con esto vamos a trabajar. Esta excentricidad, como también les he indicado, puede ser positiva, puede aumentar para arriba o puede disminuir. Bien, vamos a suponer entonces varios casos. Esta fuerza o estas excentricidades me están dando una longitud. Estos van a ser los brazos de palanca para generar yo unos momentos.
Por lo tanto, entonces, en mi vector de fuerzas, yo debo tener fuerzas como tales, y estas fuerzas por los brazos de palanca que van a ser las excentricidades, que me van a generar un momento alrededor del centro de masas. Esto, por lo tanto, vamos a verlo acá. En la primera parte voy a trabajar con unas fuerzas con una excentricidad igual a 0. Luego, en la segunda parte, fíjense que mi excentricidad es positiva. Quiere decir que he medido la longitud, esas longitudes que hemos analizado tanto en X como en Y, cuáles son las distancias más grandes y por su 5%, por el 5%. Entonces tengo una excentricidad positiva, una excentricidad negativa. Y ahora vamos a resolver el sistema. Para resolver el sistema, la multiplicación también lo vamos a hacer con matrices. Cada uno de estos desplazamientos es la inversa de la matriz pseudo tridimensional multiplicado por cada uno de estos patrones, si es con excentricidad o si es sin excentricidad. En estos patrones de fuerzas, si ustedes notan, en el piso 1 tengo una fuerza de 30, en el segundo de 53, de 63. Estos son los mismos que he obtenido acá, en el patrón de fuerzas horizontales equivalentes. Primer piso 30, segundo 53, tercer piso 63. Son las fuerzas. Bien, y cuando yo considero la excentricidad, simplemente es la fuerza horizontal equivalente en el piso por la excentricidad. Y acá tengo para el piso 1, para el piso 2, para el piso 3, dependiendo si los momentos son positivos o son negativos. Ahora hacemos la multiplicación. Yo he seleccionado directamente dónde van a ir todos los resultados y estoy desarrollando la multiplicación de matrices. La inversa es una multiplicación entre la inversa de la matriz de rigidez multiplicado por los vectores de fuerzas. Y tengo entonces los desplazamientos. De acuerdo a lo que nosotros hemos estado viendo es que hemos formado nuestra matriz de rigidez para que los primeros componentes, las primeras componentes sean desplazamientos en X, Y, piso 1 y luego el momento. Por lo tanto, por acá yo estaré obteniendo también. Los dos primeros serán traslaciones y el otro será una rotación. Bien, ya tengo entonces hasta esta parte. Este cálculo es lo que tenemos por acá. Hemos llegado a resolver el sistema. Bien, hemos encontrado este desplazamiento. Estos desplazamientos son en el centro de masas, con y sin excentricidades. Bien. Hasta ahora, lo que acabamos de comentar es, vamos a hacer un resumen de acuerdo a nuestros enunciados. Hemos visto cómo se obtienen los coeficientes sísmicos, están en la E030. La verificación de la regularidad o no, como ya les he mencionado, eso ya cada uno tiene que hacerlo, porque si no este taller va a ser muy extenso. Hemos visto el cálculo de la cortante en la base y acabamos de hacer el desplazamiento en los centros de masas. Ahora vamos a verificar este desplazamiento relativo y vamos a ver si se cumple con el código o no. Bien, vamos a completar entonces el paso 335. ¿Y eso cómo se hace? Primero vamos a explicar un concepto que es una distorsión angular de piso. Ustedes están apreciando un edificio, bueno, es un pórtico, en el cual ya hemos desarrollado la ecuación matricial de K por U igual a fuerzas. Quiere decir que hemos calculado los desplazamientos totales o absolutos, son estos de acá, los de T1, de T2. Pero cuando uno quiere evaluar a nivel de daño de un edificio, los desplazamientos totales o los absolutos no nos sirven de mucho. Entonces hay que calcular lo que se conoce como derivas. Las derivas son también desplazamientos relativos. Ustedes pueden observar, es el desplazamiento relativo de un piso con respecto al piso inferior. Solamente en el primer piso la deriva es igual al desplazamiento total, porque la base no se está desplazando. Y acá tienen la fórmula. La deriva de piso es
el desplazamiento del piso menos el desplazamiento del piso inferior. El siguiente parámetro que necesitamos es lo que se conoce como distorsión angular de piso, que sería este ángulo. Esta distorsión angular de piso, ya que estamos ante desplazamientos pequeños, podríamos decir que la tangente del ángulo es igual al ángulo. Y por lo tanto, la tangente sería la deriva sobre la altura de entrepiso o la altura de piso. Deben fijarse entonces, no hay que confundirnos. Cuando hemos calculado las fuerzas horizontales equivalentes a aplicar al centro de masas, calculábamos una altura total desde la base. Bien, una altura total. Pero ahora estamos viendo alturas de entrepiso, que son cosas distintas. Y acá tienen ustedes el cálculo de la distorsión angular de piso. Este cálculo lo hemos hecho empleando una carga sísmica de este tipo. Sux sobre R por el peso sísmico. Por el peso sísmico. Entonces, este factor R juega un papel importante. Esto yo supongo que sus profesores les enseñarán durante las siguientes semanas. A mí, digamos, en lo que yo enseño, yo lo explico la siguiente semana en todos mis cursos. Solamente para decirles que el cálculo que acabamos de hacer es con cargas reducidas por R. Bien, estas cargas que se obtienen son las que se usan para el diseño. Por ejemplo, para el diseño de concreto armado, para el diseño de acero, de albañilería, se usa la carga sísmica reducida por R. Pero esta carga sísmica no es la carga que genera el terremoto, porque está reducida por R. Por lo tanto, entonces, los desplazamientos, las distorsiones, las derivas que hemos estado calculando hasta este punto son a nivel de diseño, no es de la carga sísmica. Lo que tendríamos que hacer es, estas distorsiones o estas derivas de cálculo reducidas por R, habría que multiplicarle nuevamente por R. Bien, nuevamente por R. Y en el código nos dicen, hay que multiplicarle por un valor adicional, que puede ser 0,75, 0,85, dependiendo si es regular o si es irregular el edificio. Bien, esto acá tiene una explicación, pero ya basado en comportamientos no lineales y demás. Como ya les estoy indicando, esto se explica, o bueno, yo lo explico también en una sesión en mis cursos. Esto, en otras palabras, yo necesito encontrar, vamos a decir, distorsiones o derivas o desplazamientos, como ustedes vean, inelásticas. Las inelásticas es lo que genera el terremoto, que va a ser igual a las distorsiones de cálculo, que son las reducidas por R, multiplicados simplemente por R y multiplicados por A, que A toma dos valores, 0,75, 0,85. En el código, por si acaso, no aparece ese A, sino que yo lo hago porque para mí es más fácil explicar, ¿bien? Y tiene que ser un valor, pues, menor o igual a 1. Esto vamos a calcular. Y estas distorsiones tienen que ser menores al límite que me indica el código, la E030. Una vez que verificamos este límite, yo podría decir si la configuración que hemos definido es la correcta o no. ¿Bien? Eso entonces lo tenemos en esta etapa. Vengo a mis cálculos y voy a hacer la verificación. Voy a explicarles primero para el caso de la excentricidad. Para la excentricidad, o digamos cuando la excentricidad era de 0, ¿bien? El resto son similares. Yo necesito calcular las distorsiones dividiendo por las alturas de piso, es por eso que las coloco. Los desplazamientos, ya no me preocupo en las rotaciones, simplemente esta primera parte era para la fuerza sísmica en X, ¿bien? Las fuerzas sísmicas en X. Más abajo están para las fuerzas sísmicas en Y. Y voy copiando, este es para el primer piso, X1. Luego tengo para el segundo piso y para el tercer piso. Solamente estas de acá me sirven. Estas las he pegado a la tabla. Bien, acá las tenemos. Las derivas, hemos dicho que son desplazamientos relativos de un piso con respecto al otro.
en el primer piso son iguales y luego simplemente empiezo a restarlos. Ya tengo las derivas. Las distorsiones son las derivas sobre las alturas de piso. Estas distorsiones entonces son las que hemos denominado de cálculo o reducidas por R. Estas no me sirven para verificar con el código con la E030. Entonces, en una segunda etapa, yo lo que voy a hacer es, a estas distorsiones de cálculo les multiplico por R y por ese factor A. Por R y por A. Y nos salen estos valores de distorsiones que estamos observando. Estas distorsiones que ya dicen E030 son las inelásticas. Bien, estas de acá son inelásticas. Y estas, ahora sí, verifico que sean menores o iguales al código. El máximo en el código, si buscamos en la E030, para concreto armado, el límite para las distorsiones de piso es de 0,07. Bien. Les vuelvo a reiterar, no es necesario que ustedes copien todas estas tablas, ¿sabes? Porque si no un informe ya no se ve de una buena forma. Ya tendríamos entonces el límite y yo lo que hago es verificar que en todos los pisos la distorsión sea más o menos cercano a 0,07. De acuerdo a las rúbricas de calificación, ustedes tienen que generar un modelo donde esta verificación esté entre 0,04 y 0,07. Y de acuerdo a eso también se tiene un puntaje. Porque algunas configuraciones pueden ser demasiado rígidas y quiere decir que estos valores pueden ser muy pequeños. O también demasiado elevados, en el cual, por el contrario, ustedes necesitarían tal vez colocar muros de corte. Bien. Hay que ver entonces esas dos opciones. Si necesitan flexibilizar cuando les ha salido demasiado pequeño o necesitan rigidizar cuando se han sobrepasado del límite. Y esto lo estoy haciendo también para ambas excentricidades, para la positiva y la negativa. La explicación es la misma. Bien, la explicación es la misma. Estamos haciendo solamente en X. Lo siguiente también lo que puedo hacer es calcular las rigideces de piso, porque si ustedes se recuerdan, hay un cálculo de irregularidad también de piso blando. Este piso blando me indica que yo debo encontrar la rigidez de un piso. Y acá ustedes tienen para el piso 1, piso 2, piso 3. Para esto simplemente yo voy a trabajar. Voy a dividir la cortante de piso que lo hemos encontrado arriba de fuerzas horizontales equivalentes entre la deriva. Bien, y esas son las cortantes. Aparentemente acá hay un problema de piso blando, por si acaso, que yo no he considerado. Porque acá en el piso 1, con respecto al piso 2, hay casi un 50% de diferencia. Eso ustedes deben de analizarlo. Yo en esta hoja de cálculo he asumido que el sistema es regular, pero puede que no sea. Y puede que también otros tipos de irregularidades estén presentes. Eso ya, digamos, no estamos haciendo acá. Bueno, entonces, esto que les he presentado era para el análisis en la dirección X. Para el caso del sismo en la dirección Y, se hace prácticamente lo mismo. En el Perú, los análisis hay que hacerlos independientemente en X y de Y, no se hacen mezclados. Es por eso que acá tengo otra tabla. Análisis en la dirección Y. Simplemente lo que hago es variar ahora la ubicación del vector de fuerzas, en las fuerzas horizontales equivalentes, ahora que estén en Y, tengo sin excentricidad y con excentricidades positivas y negativas. El cálculo se repite, la explicación se repite y aparentemente, fíjense que en esta configuración del edificio no necesitaría hacer más, porque ya está cumpliendo con todo. Fíjense ustedes, está cumpliendo. En el primer piso son los valores más críticos, pero estoy todavía por debajo de 0.007. En la dirección Y también sucede algo similar, pero estoy por debajo de 0.007, entonces estaría cumpliendo con el código.
Por lo tanto, en este caso, yo ya sin necesidad de hacer ningún cambio, habría encontrado mi modelo definitivo, mi modelo final, ya puedo hacer mi informe. Bien. Pero en el caso que ustedes les dé un valor muy pequeño, estos datos, significa entonces que quizá hay demasiada rigidez. Lo que tendrían que hacer es modificar el peralte de algunas columnas. Y si por el contrario sale un valor muy grande, vamos a suponer un 10% por acá, significaría que no cumpliría con el código. Y si no cumple con el código, lo que tienen que hacer es venir al modelo inicial. En el caso del modelo inicial, entonces, lo que harían es pensar, si yo tengo mi centro de masas por este lado, tal vez colocar algún muro, si me falta en X, tal vez colocar algún muro. Yo podría decir quizá por acá un muro, ya que esta sección es pequeña. Pero lo que ocurre es que cuando se colocan muros, es recomendable colocarlos de manera simétrica, tal vez también por acá otro, para que se compensen. Porque si ustedes colocan en uno solo de los ejes, solamente este eje va a estar demasiado rígido y los otros van a quedar muy debilitados. Y va a suceder lo contrario, en vez de que los desplazamientos disminuyan, se van a dar cuenta que en los otros extremos pues han crecido más. Y si me falta en Y también yo podría colocarlos quizá de esta forma, ya con muros. Para esta nueva configuración, lo que ustedes tienen que hacer es volver al cálculo inicial de la rigidez. Quiere decir que yo vendría a esta mi lengüeta. Y en esta mi lengüeta, tal vez en algunos de los pisos ya no solamente aparecerían columnas, sino aparecería también algún muro. Bien, algún muro. Pero esta rigidez total que como siempre sea la suma de todos los componentes, cosa que modifico todos estos datos automáticamente. Modifico también los cálculos de la matriz de los aportes de la matriz pseudotridimensional y la propia matriz. Y cuando venga a estos lados, simplemente como todo estoy jalando las celdas, puedo verificar los cambios. Bien, puedo ir viendo esos cambios. Bueno, entonces ya tendríamos hasta el ítem 335, ¿no? Hasta el ítem 335. Incluso hasta el 336, porque ustedes ya pueden, ya van a hacer la redacción. Por ejemplo, en lo que yo les he mostrado, yo diría que no ha sido necesario ninguna mejora, ¿no? Porque se ha cumplido con la 030. Y en el caso que alguien necesite colocar, como ya les he mencionado, pueden incluir algún muro o cambiar el peralte de las columnas, lo que vean necesario, y entonces indicar acá claramente qué mejoras han hecho al modelo preliminar. Porque recuérdense, nuevamente les vuelvo a reiterar, que el informe se hace con el modelo definitivo, no con el preliminar. El preliminar entra solamente en este ítem, en el 336. Ahora vamos a ver el 338, ya para que tengan ustedes todo completo. Venimos a nuestros apuntes nuevamente. Y ahora vamos a encontrar los desplazamientos pero locales. Y también estas fuerzas. La fórmula me indican que es los desplazamientos locales, es igual a la matriz de transformación de cada pórtico, que ya lo tengo evaluado, esto me ha servido para formar la matriz pseudotridimensional, por los desplazamientos en los centros de masas, que acabo de calcularlo. El centro de masas, o en el centro de masas se calcula entonces con la matriz pseudotridimensional completa. Ahora vamos a encontrar los desplazamientos locales. Una vez que encuentro los desplazamientos locales, puedo encontrar las fuerzas, estas fuerzas, también en cada pórtico. Todo en coordenadas locales. Simplemente va a ser la rigidez por el desplazamiento local. Y esto lo tengo en esta última lengüeta. Brevemente. Necesito la matriz de transformación. Vamos a ver para el eje 1.
Esta es la matriz de transformación. Necesito los desplazamientos en el centro de masas, que ya les he mostrado, está en la lengüeta de fuerzas horizontales equivalentes. Tengo para X y tengo para Y, sin excentricidad y con excentricidades positivas y negativas. Bien, entonces para que ustedes puedan observar estos datos, es simplemente la copia de esta parte. Son estos desplazamientos en X y tengo en Y. Todo tiene que estar jalado. Ustedes no coloquen pues valores tipeados o pegados digamos, como números. Fíjense acá, yo estoy jalando todas las celdas, incluso para la matriz de transformación, estoy jalando de las lengüetas correspondientes. Hemos dicho entonces que debo hacer esta multiplicación. En locales es la matriz de transformación por los desplazamientos en el centro de masas. Como es una multiplicación de 3 por 9 por tantos, me van a salir todos en coordenadas locales, solamente 3 o 1 por cada nivel. Y acá estamos observando, sin excentricidad y con excentricidades, en X y en Y. Esos son para el pórtico 1. Como el pórtico 1 está actuando digamos, es uno horizontal, la carga sísmica genera mayores efectos en la dirección X que en Y. Bien, ya tendríamos entonces los desplazamientos locales. Pero acá aparecen estos 9 en cada dirección porque estoy cambiando la excentricidad. Pero son estos de acá. Estos de acá. Las fuerzas, ¿cómo los calculo? Si tengo los desplazamientos locales, multiplico por la rigidez local también. Vamos a ver, ya para completar todo. Y acá estamos observando. He copiado la matriz local. Y voy a multiplicar por los desplazamientos locales, que los he calculado arriba. Bien. Esta multiplicación, por lo tanto, entonces luego me da las fuerzas. Aquí está esa multiplicación. Son multiplicaciones de matrices, por si acaso. Ustedes pueden acá observar. Como ya les había indicado, ingresamos las matrices y luego, una vez que conozcamos el tamaño del resultado, Control-Shift-Enter. Esa es la forma como hacer multiplicaciones. Ya tendría entonces las fuerzas locales y también puedo calcular las cortantes. Las cortantes es simplemente, como hemos indicado, en el primer piso, la suma de las fuerzas de todos los niveles. O simplemente la cortante en un piso es la suma de las fuerzas de los pisos superiores. Ya que ustedes tienen entonces el resultado final. Eso es para el eje 1. Una vez que tengo todo esto, lo puedo copiar y hago lo mismo para el eje 2, para el eje 3, eje 4, eje B, para los 10 ejes, incluyendo los ejes inclinados. Aquí está el eje A' y el eje B'. Bien, ya tendríamos entonces acá los resultados finales. ¿Y qué otra cosa más todavía nos falta? Ahora, si yo quiero encontrar, por ejemplo, las cortantes en todos los pisos ya lo hemos calculado. Pero si a mí me piden evaluar la cortante en una sola de las columnas o el momento en una sola columna, yo lo que debería hacer es, por ejemplo, para el caso de encontrar la cortante, la fórmula va a ser sencilla. Es la rigidez por el desplazamiento. Pero más que el desplazamiento, yo les diría que sería la deriva. Entonces, la rigidez de una columna bien potrada es 12EI sobre L al cubo. Si ustedes tienen una columna con una articulación en la base, 3EI sobre L al cubo. Y ya tendríamos la cortante en una columna. El trazado de esta cortante será, en una columna, va a ser constante a lo largo de toda la columna. ¿Cómo sería el momento? Para el caso del momento, esa fórmula que ustedes están viendo sale porque yo tengo dos momentos aplicados a los extremos. Estos momentos van a ser iguales. Entonces,
La cortante es simplemente la suma de los momentos a los extremos. Tendría 2 veces M1 sobre la longitud de la columna. La longitud de la columna. Entonces, en la fórmula es, como yo ya conozco anteriormente que la cortante es 12i al cubo por el desplazamiento por la deriva, si ahora voy a calcular el momento de M1 será la cortante por L medios. Bien, por L medios. Por lo tanto, si entonces a esta fórmula le multiplicamos por L medios, nos sale 6i sobre L al cuadrado. Y recuérdense entonces que yo puedo modificar, si tengo con una base articulada, por acá con 13i sobre L al cubo, y también estaría acá cambiando el valor para el momento. ¿Qué sucedería si yo tengo un muro? Si yo tengo un muro, hago lo mismo. Un muro puede estar trabajando en su eje débil o en su eje fuerte. En su eje débil, bueno, yo lo modelo como si fuera una columna. Y por su eje fuerte, ustedes ya saben que hay una fórmula que es más o menos así. Módulo de elasticidad por T. Y por debajo aparece pues toda una fórmula un poco más compleja, que ya no la voy a colocar. Y se haría lo mismo. ¿Cómo sería la cortante en ese muro? Simplemente la rigidez del muro por la deriva del piso. ¿Cómo sería el momento? Hacemos lo mismo. El momento en el muro sería igual a la cortante en el muro si es un modelo doblemente empotrado por L medios. Por L medios. Simplemente lo que van a hacer ustedes es colocar la fórmula correspondiente. Y con esto ya prácticamente habríamos finalizado todo el análisis estático pseudo tridimensional. Porque ya luego también acá lo que viene ya es un ejemplo numérico para que ustedes puedan también consultar. Este es un ejemplo de aplicación. Supongo que ya ustedes lo habrán revisado, se habrán guiado para esto. Y bueno, la siguiente clase, el siguiente sábado, lo que haremos es el modelamiento ya tridimensional de este edificio. Yo acá tengo el edificio en LTAPS. Lo que vamos a hacer al inicio es simplemente fuerzas horizontales equivalentes. No nos vamos a meter todavía a hacer acá ningún análisis modal. Aquí está el edificio. Voy a darles entonces algunas indicaciones cómo hacer que este modelo pues sea analizado con un modelo tipo cortante. Y veremos justamente lo que están ustedes observando. Recuérdense grabar o tener el enlace a la mano. El enlace no va a cambiar, el enlace es el mismo para los 4 talleres. Ya luego la siguiente sesión ya será en la semana 10 y la última en la semana 11, donde ya estaremos haciendo el análisis tridimensional. Bueno, no sé si tengan ustedes alguna duda, algún comentario. Bueno, gracias Irving. Entonces, espero que no tengan, o bueno, que algunas cosas se les haya, que se les haya aclarado si tenían dudas o no. Y entonces nos encontramos ya para el siguiente sábado. Buenas noches con todos.